Buenas noches con todos, bienvenidos a Renacer. Hoy día estamos con nuevos aprendizajes. Hoy día les traigo un tema muy bonito, pero tomado a veces con mucho cuidado, ¿no? Porque no es fácil para las personas hablar sobre este tema, pero lo tenemos que hablar porque es importante, ¿no? Es importante y que tengamos nociones de cómo manejar estas situaciones. Y justamente la tanatología es una herramienta muy útil, muy necesaria para este acompañamiento de esta pérdida, ¿no? De esta pérdida, y al final realmente es una muerte anunciada, porque sabemos que esta persona pues no va a durar mucho tiempo entre nosotros. Entonces, pero lo más duro no es saber que va a partir, lo más duro es saber de qué forma va a partir. Entonces, eso es lo difícil, eso es lo complicado y lo doloroso en realidad, ¿no? Por eso yo creí oportuno y prudente darles esta conferencia, porque esta situación es muy cercana a muchas personas. Muchas de las que están acá con nosotros están pasando por una situación de estas. Entonces, espero que lo que pueda yo compartirles ahora les pueda, pues, de alguna manera servir de soporte para que podamos avanzar en este trayecto de vida, ¿no? Que es complejo, es diverso, es único, pero que nos toca abordar. ¿Ok? Listo, entonces, a ver, vamos a hacer compartir pantalla para poder empezar. ¿Estamos? Listo, a ver. Listo, ahora vamos a irnos a la copita. Ajá. Esto está... Uy. Ya. Vamos a subir esto. Listo. Perfecto. Listo. Ahora sí. Bueno, ustedes me ven, pero yo no los puedo ver, pero igual estoy aquí. Listo. Entonces, hoy día vamos a tener una tertulia muy especial. Es importancia del acompañamiento tanatológico en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Este es un tema complejo, es un tema no fácil de abordar, pero necesario, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar. Primero vamos a un poco indagar qué es la tanatología. Dice, etimológicamente deriva la palabra griega thanatos, que es muerte, y logos, que es el estudio o tratado. Dice, la tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte o al buen morir. Sus ritos y significados concebido como disciplina que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se encarga del acompañamiento a los familiares que sufren pérdidas significativas, progresivas en enfermedades degenerativas o enfermedades terminales que llevan a la muerte. Bueno, pues ahí estamos justamente incluidos en nuestro tema de hoy, pues la enfermedad de Alzheimer sabemos que es una enfermedad degenerativa y progresiva, ¿no? De ahí lo importante, ¿no? De ahí lo importante que tiene que ser abordado con mucho cuidado, ¿no? Y con profesionalismo. Sigamos. Dice, ¿en qué consiste el acompañamiento tanatológico? Dice, preparar emocionalmente a los familiares que tienen a una persona con enfermedades degenerativas y crónicas, y sabemos que al final son mortales, ¿no? Como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, los cáncer, hay tantos tipos de cáncer, el VIH, ¿no? Que sin importar la edad, porque el VIH no solamente da a las personas jóvenes, el VIH también da a las personas mayores, ¿no? Los demencias, ya sabemos un poco más el tipo de las demencias, ¿no? Con abordaje humanista y espiritual. Asimismo, esta función puede extenderse al paciente adulto con su consentimiento. Por ejemplo, aquellas personas que tienen cáncer o VIH no sufren un deterioro tan severo en el tema cognitivo como en el caso de las demencias. Entonces, ellos están conscientes de ese proceso, de la enfermedad y de lo que van a pasar, ¿no? Luego, ofrecer acompañamiento a los familiares antes, durante y después de la partida del enfermo. Justamente esta es la misión de la tanatología. A ver.
¿En qué consiste, dice, el acompañamiento tanatológico? Primero, dice, apoyar al médico tratante al momento de dar el diagnóstico y proponer el seguimiento de orientación al paciente y la familia. Promover actividades formativas sobre el proceso de la enfermedad de Alzheimer con asistencia tanatológica, con material educativo que complemente la información médica del diagnóstico y tratamiento a esta enfermedad y otras enfermedades degenerativas y crónicas que llevan al desenlace fatal. Pues cierto, ¿no? Es importante que, bueno, en este caso, nuestros colegas, los médicos, tengan presente justamente la labor del tanatólogo en este proceso cuando van a informar este tipo de patologías, ¿no? Patologías que sabemos que al final son mortales y son progresivas y degenerativas. ¿Por qué? Porque es necesario que el paciente entienda qué es lo que está pasando con él y la familia lo asuma, ¿no? Es un proceso que no es fácil, es un proceso duro de aceptación, tanto del paciente sobre lo que le está pasando y sobre la familia, ¿no? Que cobija a este paciente, ¿no? Entonces, es importante esto. Luego, ¿en qué consiste? Dice, generar talleres para los familiares donde reciban orientación sobre la enfermedad, el manejo físico, médico y ocupacional respecto a los síntomas, cambios conductuales que le hemos visto, ¿no? Y consecuencias que permitan a los familiares estar mejor preparados para enfrentar las situaciones de crisis en el entorno familiar, ¿no? Servir de puente de comunicación entre los médicos tratantes y los familiares en momentos de crisis, para otorgar la atención médica que merecen los usuarios, creando un clima de confianza y satisfacción. Por ejemplo, este tipo de ser un puente, yo acá en Perú todavía no lo he visto, pero en México sí. En México yo tengo ahí una participación en un colectivo, justamente de tanatólogos, donde sí hacemos esta función, ¿no? De ser un puente para facilitar justamente en los procesos de los servicios médicos para los pacientes. Aspiramos que en Perú pueda darse también esa situación, ¿no? Podamos dar esa facilidad, ser nosotros ese puente de comunicación que sea pues lo más auténtica posible, sea lo más pronta posible, ¿no? Luego, contener las reacciones emocionales a los familiares para la probabilidad de complicaciones médicas y muerte del familiar, ¿no? Y brindar apoyo emocional en el manejo del duelo de toda la familia, no solamente en este caso, por ejemplo, la persona adulta mayor que queda viuda, no, de todos, el contexto familiar, porque cuando una persona dentro de una familia fallece, todo se afecta. El detalle es que va a tener un abordaje diferente cuando, por ejemplo, entre los deudos hay adolescentes, hay niños, ¿no? O hay niños muy pequeños, ¿no? O ya hay adultos jóvenes, o también ya hay adultos mayores. Entonces, el abordaje tanatológico es, en este caso, personalizado, es diferente, pero es el abordaje a la familia, porque todos son los que de una u otra manera han perdido esa familia. Si la que parte es la abuelita, perfecto. Entonces, el soporte es de una manera, para el viudo, y de otra manera, por ejemplo, para los nietos, dependiendo incluso la edad. Porque dependiendo de la edad, cada niño, cada joven va a entender la muerte de una manera diferente, ¿no? Un niño de 5 años, 6, 7 años, hay que saber abordarle y decirle qué es lo que pasó con la abuelita. Y un joven de 16, 15, 16 años lo va a ver también de otra manera. Por eso es importante que este abordaje lo haga el tanatólogo, ¿no? Lo haga acompañado también con el soporte de la familia, ¿okay? Apoyo tanatológico al enfermo terminal, por ejemplo, en el caso de VIH, cáncer, Parkinson, incluso Alzheimer, ¿no? Y hay otras más. Dice, la manera de disminuir el sufrimiento del paciente terminal es mediante un proceso en el que él es parte activa. Para ello, se deberá considerar lo siguiente: adueñamiento de la enfermedad y el proceso de la propia muerte. Desligarse de los pendientes, perdonar y perdonarse. Justo hace un momentito hablábamos con Edicita acerca de lo importante que es no dejar pendientes, ¿no? Y el hecho de perdonar y perdonarse. Porque a veces uno a veces es más duro con uno mismo que con el resto, ¿no? No somos perfectos, somos seres totalmente imperfectos, si no seríamos pues angelitos, ¿no? Entonces, al ser seres imperfectos, pues cometemos errores. Pero cuando ya tenemos, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad terminal que va a avanzar, eso no nos va a esperar. Simplemente tenemos que empezar
a cerrar esos ciclos, todos esos pendientes que durante nuestro ciclo de vida, sin importar la edad, porque hay gente que se muere muy joven, a mediana edad y muy mayor, eso no lo sabemos cuándo nos vamos a ir, ¿no? Podemos de alguna forma programar cuándo llegamos a este mundo, pero definitivamente no hay forma de saber precisamente cuándo nos vamos, ¿no? Entonces, este proceso del ciclo de vida, pues nos da muchas experiencias, buenas y malas, y como no somos perfectos, somos seres totalmente imperfectos, pues cometemos errores. Y a veces estos errores se los llevamos desde la juventud hasta la ancianidad, y lo único que ha causado es una laceración en el alma y el corazón, ¿no? Entonces, antes de partir, si es que, bueno, tenemos esta experiencia de tener una enfermedad terminal, pues empezar a cerrar esas heridas psicológicas, esas heridas emocionales, ¿no? Porque a la hora de partir, como yo digo, no nos llevamos, pero ni el cuerpo, no nos llevamos absolutamente nada. Nos pasamos la vida a veces acumulando cosas, con apegos a las cosas, y al final no nos llevamos nada, ¿no? Luego, aprovechamiento del tiempo que nos queda de vida. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo, ¿no? Y aceptación de la muerte inminente. Eso es algo que a veces a muchas personas les cuesta mucho, ¿no? Aceptar que, bueno, eminentemente, o sea, no hay forma de evitarlo, sí, voy a partir. Pero entonces que esa aceptación sea con valentía, sea con dignidad, ¿no? Y eso es algo que también la familia tiene que aprender, ¿no? Si ya el paciente aceptó que, bueno, pues ya le queda poco, ¿no? Está cerrando sus ciclos, está organizando sus cosas, no dejando pendientes, que lo dejen mientras se pueda, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Alzheimer, pues eso es complicado porque ya el paciente literalmente está ausente, ¿no? No hay forma de que ya literalmente está desconectado de la realidad, en el caso del Alzheimer avanzado. Pero en muchos casos, por ejemplo, un paciente de Alzheimer no necesariamente muere llegando a la última fase. A veces puede morir antes, en una primera o segunda fase, ¿no? Moderado, porque se complica con otras patologías. Se complica con problemas cardíacos, con problemas renales. Entonces, no llega a la fase final, por ejemplo, del Alzheimer, ¿no? O la fase final del Parkinson, donde ya no tienen literalmente voluntad de decidir cosas o no. Pero en el caso, por ejemplo, del cáncer, en el tiempo del cáncer, el tema cognitivo es mucho menos severo. A veces solamente es muy leve y tiene poder de decisión. Y en el caso del VIH también. Son enfermedades de larga data, en algunos casos, ¿no? Hay cánceres que son muy violentos, como el cáncer de páncreas, que te sorprende realmente y se manifiesta ya en la fase 4 y no hay mucho que hacer, que quedan meses, ¿no? Pero justamente en ese tiempo que te queda de vida es aprovechar el tiempo que le queda a uno. ¿Sí? A la familia. La tanatología estudia también los sentimientos y efectos que la muerte provoca en las personas que rodean a la persona enferma y al moribundo, especialmente a los familiares o personas involucradas afectivamente con él. Por supuesto, a la familia nuclear, a la familia más cercana. Ahora, ¿qué implica la muerte digna? Dice, calidad de vida en la etapa final de la vida, atención adecuada, ayuda para resolver problemas, morir rodeado de los seres queridos, no ser objeto de experimentación. ¿Y a qué me refiero esto? Por ejemplo, a veces nosotros como familiares decimos, no, doctor, haga lo indecible para mantener a mi mamá, a mi papá, qué sé yo, al familiar vivo. No, por favor, no hagan eso, ¿no? Eso es respetar al paciente. Si el paciente, incluso ahora, ¿no? Hay unos documentos que se ponen en unos formatos que se llenan en los hospitales y en las clínicas, donde el paciente, todavía consciente, decide si en algún momento lo quieren resucitar o no, o lo quieren entubar o no. Es una decisión del paciente, pues esa es una voluntad anticipada que se tiene que respetar, ¿no? Y otra cosa, no dar falsas expectativas. Entonces, sabemos que la persona ya está bastante deteriorada, está próxima a morir, entonces no le digamos, sí, te vas a poner bien, no, eso no es cierto. Entonces, en ese sentido, actuemos con responsabilidad y con respeto al paciente. ¿Mm? En el fondo, el paciente sabe que eso no es verdad, que le estás mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué caer en eso? No, seamos sinceros, nos duele, sí, pero no generar falsas expectativas. Porque la persona que está al otro lado está tan vulnerable que sí se lo puede creer.
pero sin embargo cada día se siente peor. ¿Mm? Entonces, no digamos mentiras, hay que respetar siempre la verdad. ¿Sí? Algo importante, duelo, luto y aflicción. El duelo se define como los sentimientos, reacciones y cambios que ocurren durante el proceso de cicatrización de una herida psicológica por la pérdida de un ser querido. Aflicción es una tristeza pasajera, pudiendo durar instantes o minutos. Luto son prácticas sociales adoptadas por cada persona de manera única e individual, siendo todas correctas, ya que solamente la persona que lo lleva sabe lo que en ese momento le ayuda o necesita para sobrellevar el dolor. El luto depende de cada persona en cómo lo quiera vivir. Es muy importante que cada individuo pueda realizar una introspección e identificar de qué manera puede desahogar la tristeza y nostalgia que la pérdida le ocasionó. Entonces, como ven aquí, cada forma de sentir una pérdida tiene un nombre: el duelo, la aflicción y el luto, ¿no? Hay personas, y sabemos nosotros, que el luto, por ejemplo, es también llevar ropa negra, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a estar de luto? La gente sabe que estoy de luto porque perdí a alguien porque estoy de negro, ¿no? En otros países, por ejemplo, el luto es blanco, acá es negro, ¿no? Pero esas son, pues, idiosincrasias, son particularidades, costumbres, dependiendo en qué lugar del planeta estás, ¿no? Cada país, cada pueblo, cada sociedad tiene sus propias características, su propia idiosincrasia y sus formas de abordar el luto, ¿no? Y lo cual también es muy personalísimo, ¿no? Si bien es cierto, hay un factor social en ello, pero también es personalísimo, ¿no? Muy individual. Ahora vamos a hablar del tipo de muerte. Dice, morir estando vivo, dice. ¿Cuál es la forma de eso? Son las decepciones, los divorcios, la jubilación, la pérdida de amistades o relaciones. Cada vez que se realiza un cambio en el ser que daña su integridad, se produce una forma de morir para resurgir como parte del ciclo de vida. Dentro de la tanatología existen distintos tipos de muerte. La muerte psicológica, dice, en cualquier lugar, familia, área laboral, sentimental, incluso escolar. Cuando nosotros cambiamos a nuestros hijos de un colegio a otro, que puede ser simplemente de un distrito a otro, ¿no? Ahí, para él hay un pequeño duelo, hay una pequeña muerte. ¿Por qué? Porque le estamos sacando de todo su contexto social, su contexto de sus amigos, ¿no? Y lo estamos llevando a otra realidad. Pero tampoco le damos el tiempo de que él cierre eso. Entonces, siempre se queda con esa pena y esa nostalgia de sus primeros compañeros. Entonces, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos, ¿no? También hay muerte religiosa o de grupos sociales, ¿no? En donde la persona se expone a una situación de daño que cause algún quiebre del estado mental que pudiera provocar un quiebre emocional. Luego tenemos una muerte social, dice, es el cambio en el entorno en que la persona se desenvuelve, afectando los vínculos afectivos dentro de la sociedad, dejando atrás la convivencia y el círculo social. La falta de inclusión, la discriminación, los perjuicios, lleva a crear un ser víctima de una muerte social. Por ejemplo, ¿no? Cambios de estatus económico. Pues una severa crisis económica te hace descender de estatus social. Eso es un impacto. Ya no vas a poder acceder a tener cosas que antes tenías, ¿no? Algo importante que yo encontré esto es, por ejemplo, en el ejemplo de una muerte social es en el caso del cuidador o la cuidadora que está a tiempo completo. Y esto es algo que nos toca muy de cerca, porque sabemos que la persona que está cuidando a una persona, en este caso con Alzheimer o con unas patologías crónicas degenerativas, pues su vida social literalmente muere. No hay forma de que esto pueda integrarse, ¿no?, a su entorno social de antes. ¿Por qué? Porque es complejo. Aquí, por ejemplo, lo que justamente para que esta muerte social no se produzca es que el cuidador tiene que tener ayuda. No puede estar 24/7, 365 días con el paciente, no. El cuidador necesita sus días de descanso. Necesita decir hasta aquí. No doy más, pero tiene que decirlo para que justamente haya una reposición. Otra persona cubra un tiempo para que esta persona descanse. Y justamente esta muerte social no se produzca.
porque somos seres sociales. Entonces, esto va a impactarnos mucho en nuestra personalidad, va a impactarnos mucho en nuestra vida, ¿no? Muerte biológica se produce ocasionando lesiones que se crean de manera definitiva, sin la posibilidad de que exista una mejoría. Ejemplo, las amputaciones, ¿no? Lesiones cerebrales severas, irreversibles, etcétera, que pueden ser por accidentes, ¿no? Unas caídas, accidentes, pueden provocar una muerte biológica. En el caso, por ejemplo, de las amputaciones, aquellas personas que tienen diabetes, que no está controlada, ¿no? Y que tienen lesiones, por ejemplo, en los pies, eso va a traerles, en muchos casos, amputaciones primero de los dedos, del pie, hasta después de toda la pierna. Entonces, esas son muertes también, ¿no? Son tipos de muerte, porque es algo que pierdes irremediablemente y no hay forma que lo puedas volver a tener. Claro, en el caso de las amputaciones están, ¿no?, las prótesis, pero ya esto es algo externo. Y hay muchas personas que no van a tener acceso a ese tipo de terapias, ese tipo de reemplazos, ¿no? Y cuando hay lesiones cerebrales, ¿no?, severas e irreversibles, como por ejemplo muerte cerebral por algún accidente, un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, estos son los tipos de muerte, ¿no? La muerte total cuando ya cesan los signos vitales. Y la muerte jurídica se da al momento de la pérdida de derechos y obligaciones con un acta de defunción, ¿no?, que genera el registro de civil cuando se presenta la muerte de una persona. Entonces, estos son los tipos de muerte. Y dentro de los tipos de muerte tenemos con relación a la duración, ¿no? Tenemos aquí un autor, Vincent Thomas, nos dice, la muerte lenta, dice, o muerte anunciada, favorece el duelo, ya que permite cerrar asuntos pendientes. Aquí, por ejemplo, en el caso del Alzheimer específicamente y en los tipos de demencia que ya hemos de una manera conocido, en los tipos de cánceres, ¿no?, en los tipos de incluso VIH, sabemos que es una muerte anunciada, ¿no? Es un proceso, puede ser mediano, corto o muy breve, pero sabemos que va a pasar. Entonces, esto, de una u otra manera, favorece porque nos da el tiempo de poder cerrar ciclos, de poder poner las cosas en orden, documentos en orden, ¿no? Y no traer a la familia después problemas sucesivos, ¿no? Y también está lo que es la muerte súbita. Esta es la inesperada y la fuertica. Por ejemplo, lo que ha pasado a nuestros hermanos bomberos, ¿no? Esa fue una muerte totalmente inesperada y fortuita, un accidente fatal en el aeropuerto. Y como estos hay tantos, ¿no? Una muerte violenta. Bueno, ahora en realidad con esta inseguridad ciudadana, a veces uno sale y no sabe, ¿no? Quizás una bala perdida, un intento de secuestro, tantas cosas tan negativas que están pasando ahorita. Es una muerte violenta. O también la autoagresión, el suicidio, ¿no? Personas que están al borde en un quiebre emocional muy, muy severo y optan por la autoagresión, optan por el suicidio, ¿no? Eso definitivamente dentro del contexto de la familia genera un impacto terrible, ¿no? Porque lo primero que decimos es, ¿y cómo no me di cuenta que estaba deprimido? ¿Cómo no me di cuenta que algo le pasaba? Entonces empieza un gran sentimiento de culpa, ¿no? Esto lo vamos a ver después en una tertulia posterior, ¿no? El tema del suicidio. Pero bueno, estos son los tipos de muerte, ¿no? Y la muerte natural por vejez. Esa es la que acostamos a nuestro adulto mayor, a nuestra abuelita en su camita tranquila, y al día siguiente le vamos a despertar y ya no está, ¿no? Y partió durmiendo, que se dice que es la mejor muerte, ¿no? Se dice que la muerte, se dice que el sueño es primo de la muerte. ¿Por qué? Porque te lleva a tu sueño eterno y no te diste cuenta, ¿no? Que sería la mejor de las muertes, ¿no? Pues muerte natural, por vejez, ¿no? Que sería lo ideal para todos, pero que no nos toca a todos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las características de la enfermedad del Alzheimer. Muchos de ustedes ya las saben, pero es importante que lo mencionemos. Dice, la enfermedad del Alzheimer es la considerada una demencia primaria, es decir, que tiene unas causas propias, ya que no es efecto secundario de cualquier otra enfermedad y o traumatismo físico o psicológico. Es una demencia irreversible que sigue un proceso involutivo y no recuperable. Es progresiva y una vez iniciada, generalmente de forma lenta, insidiosa y larvada. Va empeorando paulatinamente. Pues sí, así es el Alzheimer.
Aquí vemos, por ejemplo, en el dibujo, ¿no? El tamaño de un cerebro sano, miren hasta dónde llega. Y cómo se va encogiendo el cerebro a medida que el Alzheimer va avanzando. ¿Ves? Va perdiendo tamaño, va perdiendo volumen, ¿no? Mueren las neuronas con enredos, o sea, se van mutilando, se van enredando, ¿no? Y estas placas también son las que van causando toda la desconexión neuronal, ¿no? A diferencia de esta, que es una neurona sana. ¿Ok? Entonces, por eso es irreversible, progresiva, ¿no? Y degenerativa. Esto es lo que al final causa la muerte, porque hay un detalle, ¿no? Hay un detalle. Cuando las neuronas dejan de conectarse, ¿no? Las neuronas dejan de conectarse. ¿Cuándo fallece el paciente de Alzheimer? El paciente de Alzheimer fallece cuando, ¿no? Se dice que las órdenes primigenias, que son, por ejemplo, la orden de que el corazón siga latiendo o en los pulmones sigan respirando, ya no se produce. O sea, esa orden del cerebro que maneja esas órdenes primigenias se desconecta. Pero en algunos casos, ¿no? No llega a ese nivel de desconexión, simplemente por otras patologías, otras complicaciones patológicas, ¿no? Otras enfermedades presentes, el paciente fallece. Puede ser falla renal, puede ser falla hepática, ¿no? O una falla fulminante al corazón. Y no necesariamente está en la fase 4, o 4 o 5 de Alzheimer, está en la última fase, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar preparados, porque definitivamente es irreversible. No hay manera de que eso no pase, ¿no? Luego, las repercusiones sobre el cuidador. Dice, el impacto de la dependencia de la persona con Alzheimer contempla aspectos biopsicosociales en la salud de quién? Del cuidador principal. ¿No? Puede ser la familia, ¿no? La hija, el hijo, ¿no? La familia más cercana. Tenemos alteraciones físicas, incremento de la vulnerabilidad en estos cuidadores, donde el sistema inmunológico se debilita, y los problemas físicos, fatiga y el malestar general. Alteraciones del sueño, cefaleas, úlceras gastroduodenales, anemia, diabetes y trastornos osteomusculares. Una tendinitis porque te duele la base del cuello, los hombros, dolor articular, cervialgias, lumbalgias, ¿no? Los hace más vulnerables a los procesos infecciosos. Eso es cierto, ¿no? Esto es algo que les pasa o que nos pasa a los cuidadores principales. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente buscar ayuda, buscar un soporte, que puede ser, en el caso psicológico o el del tanatólogo también, porque él está justamente preparado para ayudarnos a afrontar estas pérdidas, porque en el caso del Alzheimer, nosotros vamos perdiendo a nuestro familiar día a día. Día a día vamos perdiendo algo de él, ¿no? Y se va sumando a nuestra gran pérdida, se va sumando a nuestro gran luto, porque la persona que tenemos al frente llega un momento en que ya prácticamente no está, ¿no? Físicamente está, puede estar hasta su cuerpo completito, sí, pero su mente ya no, su ser ya no está ahí. Y eso es lo que nos causa sufrimiento, ¿no? Alteraciones psicológicas. La experiencia de cuidar puede tener consecuencias psicológicas negativas con sentimientos de tristeza, desesperación, desesperanza. También es frecuente los sentimientos de enfado, irritabilidad, de preocupación y de culpa, seguidos de niveles de ansiedad, depresión, ¿quiénes? En los familiares y en los cuidadores, o los familiares cuidadores, que en muchos casos son los mismos, ¿no? Aquí estamos desesperados, desesperanzados, porque por más esfuerzo que hacemos para tenerlos bien cuidados, el paciente se sigue deteriorando, ¿no? Alteraciones sociales. Cuidar requiere tiempo completo, lo que decimos hace un momento, y dedicación, por lo que los cuidadores principales sufren mayor aislamiento social, menor disponibilidad de tiempo libre, falta de tiempo para ellos mismos, deterioro del nivel de intimidad. Por ejemplo, si esta persona pues es casada o casado, ¿no? ¿Qué tiempo le queda para compartir con la familia? En este caso, perdón, con la pareja. Bueno, con la familia si tiene hijos y con la pareja. No hay tiempo ni ganas de intimidar. Entonces, esto, ¿no? Por ejemplo, cuando ya vemos que vamos sintiendo estos niveles de deterioro, estos niveles de agotamiento, pues hay que pedir ayuda, ¿no? Son muy complicados de contabilizar las tareas de cuidado y las obligaciones laborales,
lo que conlleva dificultades económicas en el hogar. Claro, porque una persona que está a tiempo completo en el cuidado ya no puede hacer otra cosa. No, que estoy en la casa y tengo teletrabajo. Imposible, no hay forma. Se los digo yo porque yo paso por eso, ¿no? Entonces, yo toda mi actividad con mi mami, que yo la cuido, es en el día. Y yo trabajo todo en la noche. No tengo otra. ¿Mm? Porque el cuidado de un paciente con Alzheimer es sumamente demandante. ¿Ok? Características y problemas del enfermo. Vemos acá. En la fase leve, los trastornos del lenguaje y memoria son sutiles. Dificultad para encontrar las palabras adecuadas se llama anomia, con interrupciones frecuentes y leve tartamudeo. Empleo de palabras esto, eso, para referirse a los objetos. Tendencia a divagar, ideas fijas repetitivas, lentitud paulatina en la comprensión de instrucciones. Esto se llama afasia anómica. ¿Por qué? Porque no sabe nombrar las cosas. Pásame eso, dice. Eso. ¿Qué es? Eso, mamá. Eso es el azucarero. Eso, dame eso. No sabe, no recuerda qué cosa es eso que se está refiriendo. Puede saber para qué sirve, pero no se acuerda cómo se llama, ¿no? Eso pasa muy frecuente. Entonces, esto lo vemos en la fase leve. Entonces, cuando la persona se me va avanzando, nosotros nos vamos sintiendo cada vez peor. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos 24 horas con las personas con Alzheimer, vamos viendo, ¿no? Por eso yo siempre les he dicho, reporten todo, tengan una bitácora. En esta bitácora ustedes van a poder realmente ir haciendo la descripción de cómo va el proceso de la evolución. Y cuando vayan a ver al médico, le van diciendo cómo va ese proceso y en qué tiempo. Pónganle fecha a todo. Tal día, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Tal día, un día anterior sí sabía que era el azucarero, pero de ayer a la fecha le dice eso, ya no le dice azucarero, ya no se acuerda que ese artículo es el azucarero. Entonces póngale fecha. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Porque esta es la data que va a poderle servir al médico para hacer justamente el seguimiento de la enfermedad. Fase moderada. Marcada pobreza en el lenguaje espontáneo. Errores frecuentes de expresión ocasionan un lenguaje incomprensible y estereotipado. La comprensión se afecta, pero sigue siendo capaz de repetir. Apareciendo en ocasiones la repetición automática de lo que dice el interlocutor. O sea, de lo que dice, por ejemplo, lo que digo yo, ¿no? Yo dije una palabra y ella está, que lo repite y lo repite como un lorito. Ni siquiera sabe qué significa, pero está repitiendo todo lo que yo he dicho, ¿no? Eso se llama afasia sensorial transcortical. Entonces, cuando está pasando eso, hagamos esto. Ejercicios con artículos. A ver si puede, por ejemplo, armar rompecabezas, puede jugar Jenga, ¿no? O puede hacer cualquier otra actividad. Busquemos qué es lo que sí puede hacer, porque la idea es que pueda lograr el objetivo, por ejemplo, del juego, ¿no? No le demos cosas que no puede hacer, porque se va a sentir frustrado. ¿Ah? Poquito a poquito vamos indagando y viendo qué es lo que sí puede hacer y le damos eso para que lo vaya haciendo, ¿no? En la fase avanzada, dice, reducción de todas las capacidades lingüísticas, tanto en la comprensión como en la expresión, afasia global. Existen casos atípicos en los que predominan ciertas manifestaciones progresivas asemejándose a las lesiones cerebrales vocales. En estos casos, la alteración se centra en el lenguaje, mientras que en la memoria y el resto de las capacidades están relativamente más preservadas. Pero el detalle es que la persona ya no habla. Mira un punto fijo, pero ya no habla. Pero a veces, por ejemplo, llega alguien y puede voltear la mirada. ¿Por qué? Porque reconoce la voz, ¿no? O si llega alguien que ella conoce y esta persona pues utiliza un perfume, un aroma muy propio, ella va a hacer así, o sea, reconociendo el aroma y va a voltear a mirarte. Así no te diga palabra alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que sea sensorial, es decir, oído, vista, tacto, gusto, ¿no? Y olfato, es primario, es primigenio, eso no se olvida. Hay una memoria sensorial, ¿no? Hay una memoria sensorial que eso no se olvida. Puede tener Alzheimer, puede tener una enfermedad muy degenerada, pero la memoria sensorial siempre va a estar presente, porque así funciona, ¿no? La memoria sensorial es así, todos los sentidos tienen memoria, ¿no? Bueno, si pierde la vista, no, modo. O por algún accidente, yo tengo una amiga que tuvo un accidente y perdió el olfato.
Bueno, pues ni modo, perdió el olfato. Pero se agudizó su gusto. Entonces, los sentidos incluso que se van perdiendo, los otros sentidos que quedan, se agudizan. ¿Ok? Durante el proceso de la enfermedad de Alzheimer se puede producir una serie de pensamientos, sentimientos y conductas fruto de la pérdida progresiva que sufre el paciente, también el familiar, y que en el principio pueden considerarse normales. Sí, pues. Pero el detalle es que todo este proceso, que es progresivo y que lo vemos día a día, cómo el paciente, cómo nuestro familiar se va deteriorando, nos hace sufrir, nos duele. Entonces, ahí necesitamos ayuda. Necesitamos, en este caso, de la ayuda del tanatólogo. Por ejemplo, los sentimientos de los familiares oscilan desde la sorpresa, la impaciencia, el aburrimiento, el estar enfadado e incluso sentirse herido, ¿no? Hasta la preocupación, culpabilización, tristeza y puede que hasta vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente que no hizo lo necesario o todo lo que pudo hacer por esta persona, ¿no? Saber que todas estas emociones van a interferir nuestro mensaje al enfermo, generando desde nuestra emisión dificultades en la comunicación que nos permitirá encontrar soluciones. Nosotros, ¿qué podemos, no? A estas interferencias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, justamente, si nos estamos sintiendo de esta manera, buscar ayuda. Estamos en el derecho de poder decir, me estoy sintiendo así. Me estoy sintiendo así. Porque somos seres humanos. Siempre les digo, no somos inmortales ni somos de acero, ¿no? Somos seres humanos. Y más aún cuando cuidamos a una persona, en este caso con Alzheimer, otras demencias o otras patologías degenerativas, pues incluso somos más humanos que la mayoría. Entonces, eso también nos hace más vulnerables, ¿no? Porque estamos viviendo de cerca todo este proceso, ¿no? De partida. Porque es una partida lenta, pero una partida. Ahora vamos a darles algunas recomendaciones, ¿no? Dice, en las diferentes fases sabemos tener en cuenta. En la fase inicial, asesoramiento tanatológico, información sobre la enfermedad y un plan de asesoramiento para el cuidador y para la familia. No forzar, dice, ¿no? Respetar los silencios del enfermo. No plantear interrogantes complicados con muchas opciones. Hablarle sencillo. No darle no hacerle muchas preguntas complejas, no. Hablarle sencillo, hablarle fácil, ¿no? Escoger momentos y lugares tranquilos e iluminados para el paciente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque él necesita, por ejemplo, si vivimos en un edificio, dentro de lo que va rotando el sol, pues hay partes en el edificio, en partes en la casa que va a caer el sol. Pongámoslo en ese espacio donde cae el sol, porque es necesario también recibir los rayos del sol. Y si tenemos pues la ventaja de poder estar cerca de un parque, pues genial, ¿no? Démosle ese espacio, ¿no? Utilizar siempre un lenguaje sencillo y repetir cuando sea necesario, ¿no? Nos queda mirando como no entendiendo lo que le estamos diciendo, hay que repetirlo, vocalizando bien, entonando bien, despacio, para que lo pueda entender, ¿no? Y luego, coherencia entre nuestra comunicación verbal y no verbal. Si bien es cierto la persona tiene un deterioro, sí, pero sí se puede dar cuenta, ¿no? Al decir las cosas, ¿cómo las decimos? ¿Qué expresión ponemos? ¿Cómo manejamos nuestro lenguaje corporal? ¿No? Y para eso no es necesario decir palabras. No es necesario. Pero hay que tener mucho cuidado cómo lo decimos, ¿no? Por eso dice, una coherencia entre comunicación verbal y no verbal. En la fase moderada dice, mantenerse informado del proceso y adaptarse a los cambios, comunicarlo al tanatólogo y al resto de la familia. Tomar iniciativa de la comunicación de la mano de un programa de acompañamiento con el tanatólogo y la familia. Usar frases cortas y sencillas con el enfermo, tanto el cuidador, la familia y el tanatólogo. Tono de voz cálido, alegre y siempre calmado, ¿no? Un volumen adecuado, no gritar al enfermo. No puede, porque puede tomarse como un regaño y podría poner agresivo al paciente. Apoyarse en objetos cotidianos que favorezcan la nominación y el recuerdo, por ejemplo, las fotos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es importante, en el caso de Alzheimer y en otras patologías, ¿no? En otras demencias, las fotos es una herramienta de recuerdo muy importante. ¿Por qué? Porque traemos al presente, ¿no? Emociones e imágenes.
En antes les dije que la vista, ¿no? Tiene memoria, claro. Entonces, al ponerle las fotos delante, va a evocar recuerdos, ¿no? Y parece mentira, se genera como un paréntesis. Mientras está viendo las fotos, está en ese mundo, está en ese momento. Se termina de ver las fotos y incluso hasta puede volver al silencio. Pero hemos provocado en él, hemos inducido en él recuerdos, ¿no? Evoca, ¿por qué? Porque eso le evoca sentimientos y le evoca memoria, ¿no? Dar tiempo al procesamiento, ¿no? No, por ejemplo, no terminar sus frases, que él diga la frase completa de lo que quiere decir, ¿no? Relatar su propia vida y tener en cuenta su voluntad en la medida de lo posible, ¿no? Reducir la sobreestimulación de las interacciones sociales, por ejemplo, visitas graduales. Ya, vamos a ver al abuelo o la abuelita. 10, 12 personas van a ver un domingo. No. En el caso de ellos, por ejemplo, que vengan de 2 en 2, de 3 en 3, se organicen de tal manera que no sea pues un meeting la casa, ¿no? Sea algo gradual. Porque esta sobreestimulación, en el caso de muchas personas que van a visitar al paciente, pues en muchos casos lo va a sobreestimular o lo puede agitar o lo puede alterar. Entonces, si voy a hacer una visita, pues que sean de 2, máximo 3 personas a la vez, ¿no? Sugerir en lugar de ordenar. ¿Qué te parece? Vamos, ven. Vamos a tender tu cama los dos, las dos. Tú haces aquí y yo hago acá, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a poner la mesa ya. Tú pones aquí, yo pongo acá. Así, como un trabajo colaborativo, integrador, ¿no? Apoyarse en la gestualización e incentivarla. Coherencia entre la comunicación verbal y no verbal, como ya lo dijimos. ¿Okay? Luego, en la fase avanzada, mantener formación especializada y asistir a los talleres con el tanatólogo. Procurar un ambiente luminoso, cálido, sin excesos de ruido. Adecuar el ambiente a la situación actual del enfermo. Integrar en la medida de lo posible al enfermo a su entorno, a la familia, de la mano al tanatólogo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede ser el tanatólogo y el gerontólogo, pueden trabajar juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque es complicado como ya el cuidador, que es a veces en muchos casos la misma familia, ya se siente agotado, ya siente que no da más, ¿no? Y la familia a veces presiona, no, pero tú estás a cargo del cuidado, le dice al hermano. Sí, pero ustedes solo vienen a visitarlo un par de horas, yo ya no doy más. Pero es importante pedir ayuda por eso, ¿no? Luego, hablarle a pesar de su silencio del pasado y de lo cotidiano. Como vimos en la foto anterior, esa señora que está ahí mirando de frente, ¿no? Y una persona le está arreglando el cuello, acá la ropita, ¿no? Sí nos entiende, mejor dicho. Es seguirle hablando, no porque ya está en ese silencio, encerrada en ese su mundo, ya no es necesario hablarle, no, es necesario hablar, seguirle hablando, ¿no? A pesar de su silencio, ¿no? Mostrarse alegre, evitando expresiones de cansancio, hartazgo y discusiones. Contacto benévolo, cariñoso, cálido y humano. Porque estamos en su etapa final, estamos en su último momento. Entonces seamos cálidos, ¿no? Y cálidos con ellos y cálidos con nosotros mismos. O sea, siempre hay que decirnos, estoy haciendo lo que humanamente posible puedo hacer. Si vemos que el paciente se va deteriorando, pues ya no puedo hacer más. Pero si sienten que esto realmente los afecta y los devasta, pues hasta ahí más. Busquen otra persona que les pueda dar la mano, ¿no? Y situarse siempre en el campo visual del paciente. Si a nosotros o a cualquiera de nosotros pues nos molesta que alguien nos hable dándonos la espalda o mirando otros sitios, imagínense al paciente. No, por respeto. No porque el paciente esté en su mundo, pues no lo vamos a hablar mirándole. No, ¿no? Y aquí este dibujo que encontré dice, un día vamos a morir todos, Snoopy. Sí, cierto, Charlie. Pero los otros días no. ¿Es cierto? Un día, pero los otros días no. Así que vamos a vivirlos. Vamos a vivir cada día intensamente. Cada día como si fuera el último. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Primero, esa conclusión del acompañamiento tecnológico es gestionar las emociones, adaptarse a la nueva realidad y aceptar la pérdida. ¿Y qué más? Encontrar un nuevo sentido a la vida. Entonces, la labor tanatológica siempre comprende 3 actividades principales. 1, el apoyo. Realizar actividades que propicien tranquilidad en el enfermo y la familia. Acompañamiento.
estar en el enfermo, estar con el enfermo, saber escuchar y ser empático, ¿no? Y consejería tanatológica, buscar elevar la conciencia, procurar que la muerte sea aceptada como un hecho natural, como parte del ciclo de vida. Pues bien, la vida no cuenta los pasos que has dado, ni los zapatos que has usado, sino las huellas que has dejado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? En esta noche ya, ¿no? Por eso, si ustedes manifiestan miedo, ansiedad, depresión, angustia, conflicto en sus relaciones, dificultad para enfrentar crisis, pues acá estoy para atender. ¿Ok? Yo soy Lourdes Canales, soy gerontóloga y también soy tanatóloga a la orden. ¿Ok? Muchísimas gracias por su presencia y vamos a dejar de compartir para ver si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches. Querida hermana, me disculpa, sí. Tengo a las 8, tengo tenida. Ok, ya maestro, no hay ningún problema. Muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Doctor Gaitán, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a todos los participantes. Y bueno, yo solo quisiera felicitarte, porque realmente ese es un tema bien espinoso, ¿sabes? Incluso en el currículum de la mayoría de las facultades de medicina, de enfermería, no tenemos este tema, no está. Y tiene uno que después, cuando sales a la práctica, aprenderlo. Muy poco es el entrenamiento que viene de esto en las facultades de medicina. Y es un problema porque realmente el médico trabaja en una línea de acción que va entre la vida y la muerte. Y cuando no estás en un lado, estás en el otro. El otro, claro. Entonces, nosotros lo aprendemos así poco a poco. Y bueno, yo tuve un poco de suerte en tener un maestro que fue mi mentor, el doctor Marrufo, que como neurocirujano estaba acostumbrado a los desenlaces malos y por tanto me ayudó a entender cómo hacerlo. Y quiero pasarles para ustedes una de las frases que yo recuerdo de este señor de hace como 40 años. ¿Ya? Porque dice más o menos así: aún las peores noticias pueden decirse en los mejores términos. O sea, aún las peores cosas que uno tiene que decir, siempre hay una manera más humana de decirlo, ¿sí? Sí, exacto. Y eso ayuda mucho a mitigar el sufrimiento, sobre todo a los parientes, porque el paciente que está en coma por un trauma, por lo que sea en la cabeza, o porque ya se le borró todo, como el del Alzheimer, pues él ya no lo va a sentir. Claro, sí. Pero los que quedan es el problema. Exacto, el problema es para los que quedan. Y yo creo que la orientación que nos has dado hoy tiene mucho valor en ese sentido, porque todos vamos a seguir moviéndonos en esa línea, por lo menos hasta que dejemos de ejercer la profesión, ¿no? Pero es algo bien importante. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias por asistir, maestro. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Muchísimas gracias. Bueno, aquí siempre tratando de dar nuevos aprendizajes porque a veces es necesario, ¿no? Entonces, bueno, yo que estoy en el tema tanto de la gerontología, la tanatología, pues eso es una carencia dentro de la formación de nuestro personal de salud a todo nivel, ¿no? Entonces, es más, en el curso, por ejemplo, que nosotros dimos para los cuidadores, sí tocamos el tema de la tanatología, ¿no? Y los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, nuestras cuidadoras, por ejemplo, sí tienen pues, es un par de sesiones dentro de todo el trabajo educativo, ¿no? Porque es importante y es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos, sí, pero también nuestros pacientes pueden partir, pueden fallecer. Entonces, ¿el cuidador cómo queda? ¿No? Porque igual tú te encariñas, generas un vínculo, un lazo, ¿no? Y es necesario que el cuidador aprenda también a cerrar ese ciclo, ¿no? Porque si no, pues va a causar una profunda herida, ¿no? En su alma, en su ser, ¿no? Y una gran culpa. Y eso no es así, ¿no? No es así. Entonces, por eso es que en el caso de nosotros de Renacer, damos, sí, una instrucción en cuanto a tanatología y a cuidados paliativos para el caso de la formación de nuestros cuidadores.
que es importante tenerlo en cuenta. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Lulú. Buenas noches. Oye, te felicito, muy completa tu charla, ¿verdad? Gracias. Y bien como tú dices, y decía también el doctor, pero yo creo que inclusive no solamente las personas que están en la parte médica o de salud deberían de conocer de estos temas. Yo creo que todos seres humanos estamos obligados a conocerlo, porque tarde que temprano seremos acompañantes, nos acompañarán, porque el camino ahora sí como dice la canción, el camino de la vida no se detiene, y vamos evolucionando y vamos irreparablemente vamos a nacer y vamos a seguir el camino hasta la muerte, ¿no? Y todo ese tema de cuidadores es bien importante. Tuve la oportunidad me buscó una persona de la charla de la semana pasada, y a veces no nos damos cuenta del trabajo de los cuidadores. Imagínense ustedes, les comparto. La mamá de esta chica había tocado acompañar a su mamá, o sea, abuela de esta chica. Acompañó a su suegra, acompañó a su suegro, y ahorita está acompañando a su marido que tiene Alzheimer. Y entonces esta cuidadora debe estar en un grado de agotamiento, y además ha de ser una santa, ¿no? De 4 personas cuidando. Entonces yo le decía a ella, mira, imagínate, tu mamá salió de la responsabilidad de tenerlas, cuidarlas, guiarlas a ustedes, y luego cayó a cuidar a su mamá, luego a su suegra, luego a su suegro, y ahora a su marido. Y entonces las familias a veces no visualizamos eso. Tú decías, el cuidador tiene que pedir ayuda. Lamentablemente el cuidador no necesariamente está dispuesto a pedir ayuda por varias razones. Por la parte religiosa, cuando son casados, ¿verdad? Dicen, no, pues es que el cura nos dijo que hasta la muerte nos separa y yo soy el responsable de él, ¿no? Sí. Y luego, pues no piden ayuda. Entonces la familia, y para eso, como tú bien dices, es una labor del tanatólogo, porque el tanatólogo, como no está inmerso en el dolor de la familia desde el punto de vista consanguíneo, ¿verdad? Pues tiene la oportunidad de ver qué es lo que está circulando alrededor de la familia para poderles ayudar a organizar. Y entonces, porque ella decía, es que mi mamá no me deja, yo le digo, mamá, yo cuido a mi papá, no, es mi responsabilidad. Le digo, pero ahora ustedes se van a dar cuenta que lamentablemente Dios no lo quiera que fuese así, pero hay muchas posibilidades. Tu mamá va a salir de cuidar a tu papá, pero ustedes van a tener que entrar a cuidar a tu mamá, porque va a quedar en un nivel de agotamiento, si es que tu mamá no se llega a ir antes, que supongo que eso no es lo deseable, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de estos procesos, pues para poder ayudarnos. Nuevamente, felicidades, es muy ejemplificativa tu charla. Ay, muchísimas gracias, Martín. Martín nos está conectado desde México, muchísimas gracias. Tenemos de varios países, de Panamá, de Uruguay, de Buenos Aires. Bienvenidos a todos. Bueno, siempre aquí Renacer con la expectativa de siempre brindarles nuevos aprendizajes. Es más, nosotros vamos a, como vieron al inicio, estamos haciendo un curso que van a poder ustedes participar, ¿no? Es un curso de introducción justamente, ¿no? Introducción a la tanatología para el abordaje y manejo del duelo, ¿no? Es un curso de 10 sesiones, es un curso asincrónico, quiere decir que ustedes compran el curso y manejando sus tiempos pueden desarrollar el curso completo, ¿no? Al ingreso a la 10ª sesión, pues automáticamente se abre el enlace para la evaluación, ¿no? Nuestra nota de evaluación aprobatoria es 13, ¿no? Y aquí hay personas que dan su evaluación y pasan la evaluación, pues se les tiene su certificación. Nosotros estamos lanzando este curso porque para público en general, ¿no? O sea, ideal para todos, porque yo creo que, bueno, acá en Perú todavía el tema de la tanatología no está siendo puesto en condiciones académicas, pero yo creo que es necesario que ya empecemos a enterarnos sobre cómo es el manejo del duelo, de las pérdidas, y como mencionamos, pues hay pérdidas más pequeñas, ¿no? Como un divorcio, incluso, ¿no? Una jubilación, ¿no? Una jubilación también es una forma de pérdida, pero que se puede manejar, ¿no? Y tenemos que aprender a manejar ese tipo de pérdidas. ¿Ok? Entonces, a ver, nosotros tenemos entonces para nuestra próxima semana, tenemos nuestra siguiente tertulia. A ver, ahí está.
La siguiente tertulia la va a tener el maestro Fausto Delgado Flores. Vamos a hacer acerca del desarrollo de habilidades y estrategias para la estimulación cognitiva, ¿no? Y ojo, la estimulación cognitiva no solamente es a partir de cuando uno es adulto mayor, no, la estimulación cognitiva la puedes usar durante todo el ciclo de vida. Así es que nuestro maestro Fausto nos va a dar unas excelentes estrategias para justamente desde ya, ¿no? Sin importar la edad que tengamos, pues empecemos a desarrollar estas estrategias para tener una mejor reserva cognitiva. Entonces, esta es nuestra tertulia de fin de mes. Imagínense, ya se fue noviembre y vamos a cerrar nuestro mes de noviembre con esta charla magistral, ¿no? Es un maestro en gerontología y experto en desarrollo de habilidades del pensamiento. Nuestro maestro Fausto nos va a visitar desde México. Así es que la próxima semana tenemos una tertulia internacional, ¿ok? Muchísimas gracias, agradezco la presencia de cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, aquí está lo que les decía, el curso internacional. ¿Por qué internacional? Porque somos 2 tanatólogos los que estamos haciendo esto, ¿no? Son Sandra Quijano de México y la que habla es la que vamos a desarrollar justamente este curso, ¿no? Tiene certificación 24 horas, una duración de 10 sesiones, la inversión es solo un solo pago de 250 soles, ¿no? Cualquier información, cualquier inscripción, pues me la pueden solicitar, ¿no? Ahí tienen los teléfonos, ¿no? Y se les va a hacer llegar toda la información al respecto, ¿no? Entonces, al ser asincrónico, a pesar de ser en diciembre, ¿no? Ustedes pueden manejar sus tiempos. Esa es la ventaja de que sea un curso asincrónico. Pueden ustedes manejar sus tiempos, hacerlo desde el momento que ustedes aperturan la primera sesión, pues tienen 60 días para terminar el curso, más que suficiente, porque solo son 10 sesiones, ¿no? Entonces, con esto también ustedes pueden cerrar pues un año de muchísimos aprendizajes. Y este curso va a estar disponible todo el próximo año, así es que no hay problema, ¿no? Si ahora en diciembre se les complica, pues bueno, en enero lo pueden hacer, o en el momento que ustedes gusta oportuno, ¿ok? La introducción a la tanatología básica y el proceso y el manejo del duelo. Para ustedes, entonces, Renacer les ofrece este curso que va a estar disponible desde el mes de diciembre, ¿ok? Entonces, yo quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar todos los lunes con nosotros, aquí en Renacer, en nuestros nuevos aprendizajes, y entonces nos estamos viendo la próxima semana, ¿ok? ¿Les parece? Muchísimas gracias. Si no tienen algo más que decir, alguna pregunta, ¿algo más que decir? Sonia, ¿todo bien? Inesita, ¿todo bien? Ok. Entonces, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Muchas gracias por su presencia y aquí listos y prestos para nuevos aprendizajes, ¿ok? Muchísimas gracias, buenas noches, cuídense, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.